En Capital 21 nos interesa divulgar el pensamiento universitario, el pensamiento crítico, el pensamiento que se atreve a innovar en ideas, a innovar en creación y también a innovar en técnica. Nada mejor que para divulgar ese pensamiento que los libros universitarios. Este es un programa especial dedicado a la Feria Internacional del Libro Universitario que se lleva a cabo aquí en las instalaciones de la ciudad universitaria. Un público que no está necesariamente formado, que no pertenece al universo académico, puede formarse, puede enterarse, puede educarse a través de los libros. Libros que no los va a editar ninguna editora comercial y que es precisamente la universidad quien tendría que apostarle a esos libros. No estamos buscando un gran público, sino muy especializado, muy dirigido. Son publicaciones que fundamentalmente están hechos de uno a uno. Y hoy estamos muy contentos porque nos encontramos en el Centro de Convenciones de la UNAM, ni más ni menos que en la tercera Feria Internacional del Libro de los Universitarios. Y nos acompaña un grupo de editores y autores del libro universitario. Y vamos a iniciar con un tema que nos parece fundamental. ¿Cuál es la pertinencia del libro universitario? ¿Qué sentido tiene que las universidades publiquen libros y mantengan una larga tradición de divulgación del pensamiento crítico? Yo quisiera que alguno de ustedes iniciara esta reflexión que compartimos con las personas que nos ven aquí en Canal 21. ¿Quién dice yo y comienza? Bueno, muchas gracias. Yo pertenezco a la Editorial Universitaria de Buenos Aires y bueno, la pregunta que acaba de lanzarse al aire es muy interesante. Y en el caso de Eudeva bueno, la respuesta no es breve, pero intentaré compendiarla lo más posible para dejar lugar a mis colegas. La pertinencia de una editorial universitaria es fundamental cuando se trata de una universidad grande, como puede ser la UBA o la Universidad UNAM, en el sentido de que tanto las universidades como sus editoriales abrazan tres misiones que son fundamentales. La docencia, mediante la cual acompañan a sus docentes y a sus estudiantes en los cursos, en sus trayectorias de estudio, a través de materiales bibliográficos de calidad que acompañan su formación, que la fortalecen, que la apuntalan. La investigación, mediante la cual hacen de soporte para sus investigadores y docentes, que digamos, esta tendría una circulación más transversal. Los colegas pueden conocer qué está investigando alguien, pueden conocer qué tesis ha escrito alguien. Ese público es más reducido, es más cerrado, pero es fundamental que los colegas conozcan sus trabajos entre sí. Y una función que tiene que ver con la divulgación, con la extensión, que es el otro gran pilar de la universidad pública, mediante la cual toda la sociedad recibe de su universidad como casi una devolución de lo que esa misma sociedad hace por sostenerla, si es una universidad pública. Es decir, un público que no está necesariamente formado, que no pertenece al universo académico, puede formarse, puede enterarse, puede educarse a través de los libros. Y en este sentido, una editorial universitaria tiene mucho que hacer, tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar. Como ven ustedes, las finalidades que las editoriales de las universidades son distintas a las que podemos pensar tienen las editoriales, bueno, por decirlo de alguna manera, comerciales. Esta divulgación fundamental del pensamiento crítico, este trabajo, lo que mencionabas, de divulgación.
Pero ¿qué más ocurre con el libro universitario, con estas enormes variantes que genera? Aquí en este lugar hay miles de libros que son una excelente opción de lectura y de información y de reflexión. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que el libro universitario obviamente responde a estas tres funciones sustantivas, eso es la base. Y de ahí vienen las disciplinas y el perfil del autor y el lector al que nos estamos refiriendo. No estamos buscando un gran público, sino muy especializado, muy dirigido. Son publicaciones que fundamentalmente están hechos de uno a uno, respondiendo a situaciones muy explícitas, muy especializadas, de diferentes disciplinas y además con el fin de sacar a la luz todo lo que se está desarrollando dentro de las universidades como un primer paso. No estamos buscando grandes ventas, grandes, digamos, autores, bestsellers, nunca, eso no está en juego. Entonces, el libro universitario sale dirigido de un autor hacia un editor muy especializado y hacia ese lector que está esperando encontrar ese conocimiento. Entonces, la edición y la distribución es muy especializada. Tienes que ir a muchos lados a encontrarlo y no te van a estar buscando, sino tienes que ir a buscarlo y enseñarlo también. ¿Cómo se diseña lo que podríamos considerar el catálogo de publicaciones de una universidad, de una institución cultural? ¿Cómo se establece el rescate, por ejemplo, de algunos libros que son fundamentales para la historia cultural de un determinado estado, de un determinado lugar, como Nayarit, por ejemplo? Bien, pues mi experiencia es diferente a la de ellas. Mi universidad es mucho más pequeña, la población es más pequeña. Por supuesto que respondemos a las mismas necesidades que una universidad grande, pero también yo quería tocar el punto de que hay libros que no los va a editar ninguna editora comercial y que es precisamente la universidad quien tendría que apostarle a esos libros. También tenemos que pensar en nuestra comunidad universitaria, por ejemplo, formación de lectores, ¿no? Entonces, libros para formar lectores, ¿no? No son las grandes ventas, evidentemente, libros así muy concretos, libros pequeñitos, por ejemplo, para empezar a formar lectores, con programas de formación de lectores muy específicos, lectura en voz alta. Las universidades hemos incursionado un poco en eso y también vale la pena. Si no formamos lectores al interior de nuestras universidades, no vamos a poder formar lectores al exterior. Entonces yo creo que ese es otro de los... Y tiene que ver precisamente con la extensión. Aquí lo tocaron, digamos, es especificar un poquito más esa parte de la extensión. Tomar el riesgo quizá por libros que de alguna manera corresponderían a esa aventura intelectual, a esa aventura creativa de determinados autores. Yo no conozco el libro de Daniel Roldán y de otra autora que lo acompaña en este ejercicio, pero tiene un título formidable, mi querido Daniel, Palabra de Ilustrador. ¡Qué maravilla, Daniel! Es un libro editado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires, que además es la editorial invitada de honor en esta maravillosa Feria Internacional del Libro de los Universitarios. Cuéntanos, Daniel. Bien, yo enmarco la conversación que venimos trayendo dentro de lo que es la producción de universidades públicas. Me parece un detalle muy importante. Y en nuestro caso en particular, lo que nosotros tratamos de hacer es atrapar un poco el conocimiento que anda circulando en el aire, como ocurre en todas las universidades, y poder atrapar eso, pasarlo del lenguaje oral al lenguaje escrito, organizar esa información, ese conocimiento, y un poco ese fue el sentido de Palabra de Ilustrador. Y además el título habla de que los ilustradores tenemos palabra en el sentido de la palabra verbal, no solo la comunicación a través de la imagen, sino podemos explicar nuestro trabajo, podemos teorizar sobre nuestro trabajo, contar ciertas cuestiones prácticas y también metodológicas en cuanto a cómo esa producción se puede insertar socialmente. Y rescato también la función de una editorial como Eudeva, que es una editorial de una universidad pública,
Lo rescato en el sentido de poder capitalizar todo este conocimiento que circula en las aulas. Yo quisiera, digamos, pedirles a ustedes que pensaran en el libro de mayor, por una parte de mayor riesgo intelectual, creativo, que ustedes han publicado, pero por otro lado también pensar en libros que resultan en un hecho histórico determinante. Acá está, y me voy a parar tantito para enseñárselo a la cámara, un libro fundamental en la defensa de los derechos humanos, La memoria de la guerra sucia, un libro que es el informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, un libro publicado por Eudeva y que de verdad es un tesoro no solamente bibliográfico, es un tesoro humano. La edición es ni más ni menos que del maestro Sábato, pero vamos a hablar de ello después de esta pequeña pausa, de este pequeño corte, donde vamos a compartir con ustedes que nos miran en la tele lo que hemos hecho, a quienes hemos conocido, a quienes hemos entrevistado aquí en la Filuni 2019. El día de hoy estamos aquí en el stand de la Universidad de Buenos Aires y vamos a platicar con el doctor Alejo Pérez, que está presentando en esta feria su libro El desarrollo agropecuario argentino en el contexto del cambio climático. Doctor, un gusto. Muchísimo gusto para mí poder compartir con ustedes, con la Filuni en general y con la UNAM, este proyecto que es el libro que estamos presentando vinculado con el cambio climático y el impacto sobre las actividades agropecuarias. Realmente un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Primero que nada, ¿de dónde surge la idea de crear este libro? Esta idea surge en realidad en un marco institucional de la universidad, en los programas que denominamos interdisciplinarios. La Universidad de Buenos Aires tiene diferentes programas, en este caso este es el programa de la Universidad de Buenos Aires sobre cambio climático, que reúne investigadores de las 13 unidades académicas de la universidad. El cambio climático, así como es una problemática compleja que necesariamente para las diferentes acciones de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático desde los diferentes sectores, necesariamente debe ser abordada desde las diferentes disciplinas. Considerando que una de las actividades más relevantes de Argentina y que mayor sufren los impactos del cambio climático es la producción agropecuaria y en definitiva la producción de alimentos, es que surge la idea, a partir de este grupo de trabajo de diferentes profesiones, de editar esta publicación. Desde este punto de vista precisamente de producción agropecuaria, ¿de qué forma también entra y es tan importante en un tema como es, pues, en este momento el cambio climático? Y, por ejemplo, desde varios, la verdad que si uno hiciera un raconto de los impactos debería tomar un rato de tiempo porque son muchos y muy variados. En líneas generales, los impactos, sobre todo en la modificación de las precipitaciones, en zonas inundables a partir de eventos climáticos extremos, en la modificación de los ecosistemas, en muchas regiones donde se usan pastizales naturales para alimentación del ganado, la modificación de las especies nativas, la invasión de especies de otras especies no comunes o poco frecuentes o exóticas, altera el ciclo de nutrición de los animales, las nuevas enfermedades a partir de los cambios en la temperatura, en los aumentos de la humedad, en los cambios, como recién mencionaba, de las lluvias, también incide en la aparición de enfermedades emergentes o reemergentes, con lo cual desde el punto de vista agropecuario, por supuesto, estamos hablando de que en definitiva lo que se resiente, además de obviamente a nivel social las poblaciones rurales que habitan en las zonas agropecuarias, la producción de alimentos. Por supuesto, este libro está enfocado en esta parte, en la producción agropecuaria en Argentina. ¿De qué forma es que se está llevando a cabo ahora acciones precisamente en este país latinoamericano? Y por ejemplo, desde el punto de vista de la prevención y de la mitigación, el sector ganadero en los países agropecuarios, como es Argentina, también tiene un rol en la emisión de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el metano que emite la fermentación ruminal de los rumiantes, es decir, los bovinos, los ovinos,
las cabras, pero particularmente los bovinos. Bueno, hay mucho por hacer en ese sentido para, por ejemplo, manejos nutricionales. Hay varios grupos de investigación de manera tal que se mejora el manejo de la dieta, con eso se disminuyen las emisiones de metano, que no solamente es un gas de efecto invernadero que tiene gran relevancia entre los gases que producen este tipo de fenómenos, sino que además producir metano para un rumiante significa invertir parte de la energía proveniente del alimento, con lo cual de alguna manera estaría, entre comillas, desperdiciando alimento al producir metano. Con lo cual, sobre todo en el manejo de las dietas y en el manejo de las excretas, otro tema fundamental, ya que de las excretas también mal manejadas pueden diseminarse aerosoles y gases con efecto invernadero. Bueno, el manejo de los efluentes cobra un interés principal por el efecto, por el cambio climático, por la emisión de gases de efecto invernadero, pero también por el impacto en el ambiente, es decir, el impacto de las excretas, sobre todo los grandes volúmenes de excretas provenientes de los sistemas intensivos de producción animal. Si no son adecuadamente manejados, son una fuente de contaminación para el agua, tanto superficial como subterránea, para el suelo y también fuente de transmisión de patógenos. De manera tal que cobra una relevancia muy importante. Y otro aspecto que es importante resaltar es que de ninguna manera los planteos están orientados a disminuir o alterar la producción, sino que lo que debemos los diferentes profesionales que trabajamos en el tema de alguna manera garantizar, y debe ser nuestro objetivo, es la sustentabilidad de la producción agropecuaria, es decir, buscando la sustentabilidad ambiental, dañando o evitando dañar el medio ambiente, la sustentabilidad social y la sustentabilidad económica. En definitiva es eso, no resentir la producción. En un mundo con una población creciente necesitamos cada vez más alimentos, pero sí tenemos que garantizar la sustentabilidad del desarrollo de las actividades agropecuarias. Perfecto, doctor, pues por supuesto, este libro lo van a poder encontrar aquí en la Filuni, pero además, ¿dónde más se puede conseguir ya? Este libro se puede conseguir, además, como recién mencionabas, en la Filuni, en la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que tiene copias del mismo, en Eudeva. Perfecto, pues doctor, muchas gracias, un gusto. Un gusto para mí y les agradezco mucho este momento. Y nosotros continuamos aquí en la Filuni. Bueno, les decía que vamos a conversar sobre un libro que parece un hecho histórico, que es un hecho histórico, que es fundamental. Nunca más. El informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, un informe publicado por una editorial universitaria, ni más ni menos que por Eudeva. Cuéntanos, Jimena, ¿cómo se arma este libro? ¿Cuál es el proyecto y qué importancia histórica tiene? Bueno, como importancia histórica es fundamental. Este libro no ha dejado de reimprimirse y reeditarse desde su aparición en el año 1984. Este libro recoge, digamos, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, encargado por el entonces presidente doctor Raúl Alfonsín, y justamente este año se están cumpliendo 35 años de la entrega del informe, es decir, cuando la comisión finalizó su investigación y entregó los papeles al doctor Alfonsín. En este momento, aquí mismo en Filuni, se está llevando a cabo un acto de conmemoración de este hecho. Ahora, en este mismo momento, en el que se está recordando ese hito, digamos, el momento en que el informe es entregado. El informe se imprimió lo más pronto posible, digamos, el libro, ahora corrijo el dato, se publicó en el 85 en realidad. Y, digamos, siempre ha conservado esta portada, con algún cambio por ahí en el color, pero prioritariamente este color, digamos que bueno, uno lo puede asociar a, digamos, muchas cosas, pero es un rojo que de algún modo evoca, digamos, esa tragedia. Y se ha traducido a varios idiomas, se ha traducido al inglés, se ha traducido al portugués, se ha traducido al alemán, se ha traducido al hebreo. Es decir, que esto ha circulado, ha tenido, digamos, una difusión importantísima a lo largo del mundo. Y bueno, para nosotros es todo un dato que transcurridos 35 años conserve su vigencia, conserve su interés,
esto se ha transformado ya en una consigna, es decir, nunca más se usa no solo en relación con estos episodios, sino que se evoca, se invoca cada vez que, digamos, algo en la sociedad se percibe como un abuso, una herida, una tragedia, se invoca, digamos, esto ya quedó, digamos, como una consigna emblemática en la sociedad argentina y, bueno, quizá me atrevo a decir que en los países que se conoce esto, que han vivido procesos parecidos, también estas dos palabras nunca más tienen esa resonancia. A lo largo de estos 35 años el libro no ha cambiado, digamos, sus características, sigue, digamos, conteniendo la misma información, excepto que en algún momento se han publicado algunos anexos a partir de nuevos hallazgos o descubrimientos sobre la suerte de las víctimas. Y bueno, para nosotros es casi como un libro insignia. La editorial lo publicó por primera vez y lo mantiene vivo en el catálogo, y la sociedad mantiene viva la necesidad de acercarse a este libro. Es bastante difícil de creer que alguien lo lea de corrido, pero es un libro de consulta, es un libro que la gente busca, digamos, para saber, para mantener viva esa memoria. Claro, mantener viva esa memoria. Yo, bueno, pues en mi humilde opinión, es un libro que es resultado evidentemente de una enorme investigación por parte de esta comisión de la verdad, bueno, tenía otro nombre, y por otro lado, de verdad, hay un preciso trabajo de una construcción narrativa enormemente conmovedora, muy dura, es un libro espeluznante. Yo me pregunto por qué no se publica en México un libro que dé cuenta de este horror de las desapariciones, pero eso es motivo de otro tema. Volvamos al libro universitario, volvamos a esta celebración que es esta Feria Internacional del Libro Universitario, esta feria de las ideas y de la diversidad que el libro universitario entraña y encierra, de verdad, ¿eh? Si yo les digo que aquí hay un universo de ideas, pues no me van a creer, pero dense una vuelta y se darán cuenta que lo mismo hay poesía, que hay biomédica, no, biomecánica, y que además hay rescates históricos. Háblanos un poco de esta diversidad y cómo las universidades de alguna manera van conformando su catálogo de acuerdo a eso, ¿no? Al trabajo universitario y a la reflexión y al conocimiento que generan desde distintos ámbitos. Sí, bueno, yo creo que es muy importante hablar que en las últimas décadas la edición universitaria ha madurado enormemente. Poco a poco nos hemos ido profesionalizando, construyendo en redes, platicando unos con otros, creciendo, organizándonos, fortaleciéndonos, y por lo tanto pasamos de un papel revolución a libros de una alta calidad editorial con un mayor cuidado, y creo que el día de hoy encontramos a profesionales de la edición trabajando en el mundo editorial universitario, y por lo tanto la presencia en ferias cada vez es mucho más clara, más contundente, más visible, con mayor proyección, con mejores mercados, lectores estupendos. Obviamente también responde cada uno de los catálogos a las disciplinas de cada una de las universidades, y por lo tanto también a la gran diversidad de docentes, de investigadores, de lectores. No importa si somos de la ciudad, de los estados, cada uno va reflejando ese nicho tan importante que como universitarios, y sobre todo las universidades públicas, tenemos la obligación de compenetrar en la sociedad y responder a las necesidades regionales, locales, nacionales, y por supuesto buscar esta proyección internacional no solamente en el libro impreso, sino a través de las publicaciones electrónicas y de las revistas, ¿no? También tenemos una función muy importante en cuanto a las revistas y la proyección de lo que está sucediendo el día de hoy. La revista funciona y es parte de la edición universitaria para estar dándole visibilidad a todos los avances que día a día se dan en cada una de las universidades, con un nivel de calidad y de estructura muy rígida que exige, ¿no?, para poder estar en la orquesta internacional, ¿no? Entonces sí, hay diversidad, hay calidad, hay lectores, hay una cantidad de soportes y una cantidad de estructuras importantes a entender dentro del mundo de la edición universitaria. Yo quería agregar algo muy breve,
que también hay una suerte de desobediencia en la producción de los libros universitarios, que tienen un interés mucho más social, que está por fuera del interés del mercado. O sea, acá lo que tenemos es una producción que en algún sentido nos protege y nos hace crecer, más allá de lo que el mercado como mercado necesita. Entonces, desde ese lugar lo veo también como un acto de rebeldía también en algún punto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que hay libros que si no se editan a partir de una editorial universitaria pública, no se van a editar en ningún otro espacio y que además son fundamentales, ¿no? A mí este libro de Nunca Más me hace mucho eco, ¿no? Porque a final de cuentas, digamos, ya no están las dictaduras latinoamericanas, ya no es ese contexto, pero perfectamente lo podemos trasladar a nuestro contexto, en este momento en México, y no solamente en México, si revisamos algunos otros países latinoamericanos nos vamos a dar cuenta que también, ¿no? Entonces es precisamente el libro universitario el que va a poner en la mesa esos temas que políticamente son más costosos, que comercialmente no les van a apostar, digamos, entonces vale la pena realmente trabajar con editoriales universitarias. Ahí está la propuesta intelectual de las universidades y los invitamos a seguir con nosotros en este recorrido que hicimos por distintos stands de diferentes editoriales universitarias y a compartir las entrevistas que realizamos en este recorrido. Y continuamos aquí desde la Filuni y ahora nos encontramos en este stand que tiene muchos secretos guardados, y una de estas joyas es precisamente este libro del que vamos a platicar. Tengo aquí a mi lado al doctor Pedro Pichart, que hoy nos va a platicar acerca de este libro llamado La invención de la cultura, Roy Wagner. Doctor, un gusto. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Pues es un libro, así para decirlo rápidamente, ¿verdad?, que se publicó en 1975 en inglés, es decir, que es un libro ya antiguo, que en su momento no tuvo un eco, una resonancia muy grande, pero sin embargo con el tiempo ha ido ganando adeptos y hasta que en la actualidad se ha convertido en una especie de libro de culto en la antropología, sobre todo en la antropología, pero también en otras ramas de las ciencias sociales. Había sido traducido hace unos 12 años al portugués, hace unos 5 años creo al francés, y por fin la editorial Nola lo traduce al español. Se publica en España pero con una proyección para América Latina. Es realmente una recuperación de un clásico de la antropología, probablemente uno de los libros de teoría antropológica más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Primero que nada, ¿cómo fue que llegó a sus manos este libro? Bueno, Roy Wagner, que es el autor, era un amigo y maestro, con el que yo tenía mucha relación. Siempre habíamos hablado de traducir este libro y otros suyos al español. Debo decir que aunque yo trabajo en España, trabajo en la Universidad Complutense de España, pues trabajo en México con grupos indígenas, soy antropólogo de grupos indígenas mexicanos, y él siempre ha tenido, Roy Wagner, quiero decir, el autor, una fascinación por los grupos indígenas mexicanos y por el mundo precolombino. Estuvo varias veces en México dando algunas conferencias, pero realmente lo que le interesaba era el mundo antiguo y el mundo contemporáneo indígena, y de hecho en este libro y en otros muchos se transmite esa fascinación por México. ¿Qué reto le implicó el llevar a cabo la traducción de este libro? Y igual, ¿existe tal vez algún hecho por el cual haya tardado tanto la traducción? Digo, considerando pues, precisamente que tenía una relación pues, con Roy Wagner. Sí. Pues no es una lectura fácil la de Wagner, es una lectura muy fascinante, muy interesante, pero no tiene un tono de libro de texto, digamos, es un libro intelectual complejo, y por tanto, yo creo que en parte por eso no tuvo un eco muy inmediato cuando fue publicado en inglés, y yo creo que también por eso tardó un poco en ser publicado a otras lenguas. El reto de la traducción, pues como cualquier otra traducción de libros conceptualmente densos, pues es el reto de hacer una traducción que sea al mismo tiempo fiel al autor y que sea legible, y esta es una decisión que deben de tomar los lectores si ha tenido éxito o no, ¿verdad?
pero en efecto no es un libro fácil de traducir y eso quizá ha retardado un poco la propia aparición en español del libro. Este libro además se presenta y se constituye como la ópera prima, por llamarlo así, de Enola Editores, que también pues justamente esta relación que tiene el traer hoy aquí este libro a esta feria de editoriales universitarias. Sí, es un esfuerzo que hace esta editorial española. Acaba de aparecer el libro, pero también acaba de aparecer la editorial, es una editorial nueva, sus componentes ya tienen experiencia en el mundo de la editorial, pero es una editorial nueva. Estaba comentando que pensada en el mundo académico, universitario, español y latinoamericano, es decir, que la distribución está pensada para México y el resto de América Latina, tiene sus propios distribuidores en cada país y el programa, hasta donde puedo decir, es continuar con la publicación de estos libros intelectualmente estimulantes, ya digo, no de texto, sino intelectualmente estimulantes para que puedan ser utilizados por los universitarios latinoamericanos y españoles, de lengua española. Doctor, pues, ¿cuál es la importancia de traer este libro que, como lo comentábamos en un principio, pues tardó un poquito en ser traducido, pero cuál es la importancia hoy día hacia nuestro presente y, por supuesto, hacia nuestro futuro? Pues yo creo que es un libro clásico, pero como sucede a veces con los libros clásicos, no tienen éxito en el momento. Es decir, es un libro clásico no porque represente bien el momento o reconozca el espíritu de los tiempos, sino porque es un libro excéntrico, distinto, diferente. Y este es el valor del libro, y yo creo de todo libro clásico, pensemos en cualquiera, el hecho de que es clásico porque no se parece a ningún otro libro, ¿no? Pensemos en Cervantes o en la Divina Comedia, cuando aparecen no se parece a ningún otro libro, con lo cual es un libro difícil pero novedoso y crea un tipo de forma, un tipo de clasicismo. Esto es lo que hace Wagner, y ahora, insisto, toda la antropología o buena parte de la antropología le reconoce, le cita, le considera como un precursor y un libro clásico, como digo así. Además también llega en un momento pues bastante álgido, ¿no? En este momento en el que el mundo se encuentra en crisis, pues también ¿qué papel juega en la materia de cultura? Pues en realidad no es, claro, es un libro de antropología, no entiende la cultura como lo que podríamos entender como bellas artes, ¿no? El ballet o la música, etcétera, es la vida cotidiana como cultura, o la cultura como vida, ¿no? Es el punto de vista de Wagner. Lo que tiene diferente este libro cuando apareció, y todavía hoy sigue siendo sorprendente, es que para la mayoría de nosotros la cultura es algo que es una especie de cosa que se conserva, que debe conservarse, es algo preceptivo, en el sentido que dice cómo tenemos que hacer las cosas y cómo tenemos que entender el mundo, ¿sí? Nos orienta. Esta es la forma en que entendemos generalmente la cultura. Wagner hace una cosa diferente. Él entiende la cultura no como un precepto, algo que nos enfoque, sino algo que nos permite crear, hacer cosas nuevas. De ahí el título del libro, La invención de la cultura. Es un libro que entiende la cultura como un mecanismo, una forma de creatividad. Y esto vale tanto para la Ciudad de México y para el Instituto de Bellas Artes, etcétera, etcétera, como para los indígenas de Oaxaca o de Nueva Guinea, Papúa, o un barrio de Londres o un grupo africano. Todos creamos, todos tienen creatividad. Esto es algo que insiste Wagner y que lo hace muy atractivo hoy en día, porque pone a las culturas en lo que se llama una relación de mutualidad epistemológica. Todos tienen esa capacidad de crear, de creatividad a partir de unos materiales dados. Esto es algo que se le ha reconocido a Wagner y que le da mucha importancia. Pues, doctor Pedro Pichart, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y nosotros continuamos. Bueno, uno siempre se encuentra en las ferias del libro algún libro especial, algún libro que de alguna manera espera que un lector como nosotros lo descubra. Yo me encontré El Rey Nayarit. Es una novela de la colega
Queta Nava Gómez, está editado por la Universidad Autónoma de Nayarit en su sello, en su colección Alichu Macero. Y es una novela precisamente sobre la conquista, la resistencia de este reino del Nayar en el evento de la conquista. Cuéntanos un poco cómo se da este proceso de edición y por qué la Universidad Autónoma de Nayarit decide publicar esta novela que es por demás interesante. Bien, bueno, nosotros decidimos publicar el libro de Queta Nava Gómez, en primer lugar porque es una excelente narradora, ¿no? Tiene algunas novelas, ella tiene la idea de que todos sus personajes van a ser nayaritas, y hace un trabajo de investigación muy serio, muy largo. Para el Rey Nayarit tuvo 8 años de investigación documental, entonces es un libro históricamente muy soportado. Pero aparte a mí me gusta mucho esa novela porque pone en la mesa la resistencia. El pueblo Nayari, o Cora como le llaman, es el último pueblo que conquistan durante la conquista de México. Es un pueblo que se resiste durante casi 2 siglos, ¿no?, a ser conquistado, y es su último rey el que tiene que pasar por todo ese tránsito de qué hago, cómo defiendo a mi pueblo. Y la novela lo narra, y lo narra maravillosamente. Entonces, por eso la universidad, en términos de rescate histórico, ¿no?, de repensarnos, ¿no?, como sociedad colonizada, no colonizada, cómo nos vamos moviendo, ¿no? Entonces, la memoria histórica es fundamental, y la literatura creo que Queta logra engarzar muy bien esas dos maravillas, que es la historia y la literatura. Por eso la universidad le apostó a esta novela, y creo que fue una buena apuesta. Bueno, los invitamos de verdad a que vengan a la Feria del Libro. Es viernes, hoy, tarde, noche, pueden venir el fin de semana, van a encontrar algún libro que es para ustedes. Está esperando a ese lector particular que somos cada uno de nosotros, y que encuentre en ese libro un espejo muy singular en el que se reconoce. Sí, bueno, pues a mí me parece importante destacar el asunto de las redes, ¿no? En México tenemos la Red Nacional al Texto, y luego nos vinculamos a través de la red de editoriales latinoamericanas, ¿no? En ellas realmente hemos aprendido muchísimo, ¿no? Está EULAC, y también está una red de editoriales a nivel internacional, ¿no? Todo esto ha sucedido en los últimos años, y yo creo que hemos aprendido mucho el unos de los otros, y también entender que cada una de las editoriales tiene sus propios perfiles. En todas, por supuesto, respondemos a la docencia, investigación y difusión de la cultura. En todos hablamos de las disciplinas, abrimos el espacio para la formación de nuevos literatos, ¿no? También de nuevos diseñadores, de arquitectos, es decir, no todo es literatura, que eso también es como muy importante, ¿no? Entonces, pero también hemos construido ya nuevos textos, ¿no?, donde estamos por fin los editores mostrándonos, bueno, no los editores, los actores del mundo del libro, nos estamos volviendo más visibles, ¿no? Y no se trata de que seamos visibles en el libro, sino seamos visibles para la profesionalización del editor, y que este editor universitario realmente refleje con mucho mayor claridad lo que significa una universidad. En una universidad se publican textos muy grandes, textos cortos, pastas blandas, pastas duras, contenidos de todo tipo. Tenemos aquí, ¿no?, de diversas universidades, y creo que ninguno podemos decir que mi libro es mejor que el otro, porque cada uno cubrimos nichos diferentes. Claro, hay nichos diferentes, y precisamente en las ferias del libro se dan estos espacios de encuentro entre los diferentes editores, entre los diferentes protagonistas de los libros. Lo que ocurre, además del espacio abierto para nosotros los lectores, son estos encuentros maravillosos donde señalabas, se establecen redes, se establecen intercambios. Yo quisiera que pasáramos, ya nos estamos acercando al final de esta reunión, de este encuentro, pero me parece muy importante que pasáramos a otra parte que tiene que ver con lo que mencionabas, la utilización de los nuevos recursos tecnológicos para este ejercicio de pensamiento crítico que divulga el libro universitario. ¿Cómo aprovechamos ahora esta eficiencia de los recursos de la nueva tecnología para divulgar el pensamiento universitario? ¿Quién le entra a esta reflexión y nos da un ejemplo de lo que está pasando en sus universidades?
Bueno, sin duda que ha sido fundamental, digamos, toda la renovación de recursos para, digamos, la publicación, para que los libros, y especialmente los libros universitarios, alcancen una difusión masiva, en el sentido de que, bien, ahora podemos publicar los libros en formato electrónico y eso facilita la posibilidad de que los colegas colegas y estudiantes, ¿no?, de todo el mundo alcancen las publicaciones con mayor facilidad. No hay que esperar que se los envíe el correo, que se pierdan en el barco, que se pierdan en el avión, ni afrontar los costos que supone un envío. Digamos, esta tecnología sin duda favorece mucho la difusión del conocimiento. A los investigadores en general les interesa más que el libro salga en formato digital que salga en papel. Por ahí, bueno, todos los que hemos sido formados en la cultura del libro físico, atesoramos la posibilidad de tenerlo, de auparlo, de mostrarlo, de tomarnos una foto con él, pero no renuncian para nada y es más, se entusiasman con la posibilidad de que el libro se publique en formato digital, porque lo que privilegian es que todo lo que han estado trabajando, lo que han estado investigando, lo conozcan sus colegas del exterior, de otras universidades, con mayor facilidad y que lo puedan alcanzar. Y para los estudiantes también es una facilidad poder acceder al formato ebook, lo pueden leer en sus teléfonos, lo pueden leer en dispositivos si los tienen o en la misma computadora y realmente esto les facilita mucho más a ellos que están más entrenados en el consumo de la tecnología digital, que bueno, los que no somos nativos digitales y hemos tenido que aprender un montón de cosas para adaptarnos a esa nueva tecnología. En la editorial nosotros intentamos duplicar nuestro catálogo en papel en el formato digital. No lo hemos podido cubrir del todo hacia el pasado, pero sí, cada libro nuevo que sale, al poco tiempo es publicado en formato digital. Así que bueno, eso sin duda es una revolución tecnológica que ha ayudado a la difusión del conocimiento y, digamos, todas estas ideas apocalípticas que circulaban hace algunos años acerca de la muerte del libro en papel, yo las veo bastante lejanas si es que en algún momento se van a concretar. O sea, el libro en papel sigue teniendo su importancia y sigue teniendo sus adeptos, digamos. Al final será solamente un cambio de soporte para unas mayores posibilidades de lectura y quizá también para un ejercicio diferente de aprovechamiento de este espacio que de alguna manera nos permite a los autores, a los diseñadores y a los editores construir un discurso diferente. ¿Cómo ves estas posibilidades, Daniel, de este nuevo espacio que nos genera la página de la computadora, el recurso de la web, la implementación de una página distinta para leer, porque seguimos leyendo desde mi punto de vista? ¿Cómo lo ves, Daniel? Bueno, yo opino que este avance tecnológico nos plantea también una discusión sobre los formatos. ¿Cuánto el formato define el contenido o no? Sí creo que en los temas de difusión las redes y demás ayudan muchísimo. A mí todavía me cuesta pensar en poder vehiculizar esos contenidos a través de esos soportes que implican un tipo de lectura que es un tanto más rápida. Ahora, no niego que estos nuevos formatos puedan vehiculizar todo este conocimiento y creo que en esos formatos debemos incluir no solo lo escrito, sino, como digo, también lo visual, lo cinematográfico, lo televisivo, etcétera. Como que eso todavía está en formación. Yo tengo un hijo adolescente que se forma, no de la forma en la cual yo me formé, que es a través de los libros en papel. Sin embargo, cuando converso con él, entiendo que tiene una cultura general bastante grande y, lo digo con un poco de vergüenza, no ha sido a través de los libros impresos, sino de los diversos formatos por los cuales a él le llega información. Así que creo que el desafío es no quedarse contentos con lo que ocurre a nivel nuevos dispositivos, sino ver de qué manera le podemos agregar sentido a esa comunicación con contenidos que sean sustanciales. Claro, contenidos que sean sustanciales y que nos revuelvan otra vez a este ejercicio intelectual que es la lectura. Yo quiero agradecerles mucho el que nos hayan acompañado en este ejercicio, en esta mesa,
en este encuentro de editores universitarios. Muchas gracias por habernos acompañado, felicidades por los libros que han puesto literalmente sobre esta mesa. Continuamos aquí en este especial de la librería. Muchas gracias. Seguimos recorriendo los pasillos de la Filuni y en este momento, en este stand muy particular, me acabo de encontrar a dos cronistas, a dos periodistas también y a dos conocedores de la ciudad de una manera muy particular. De este lado tengo a Aldo Rosas, por acá tengo a Hugo Roca, que bueno, él es también ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2014. Ambos conocen perfectamente lo que es el género de la crónica y bueno, me gustaría iniciar esta breve charla preguntándoles qué tan importante es el género de la crónica para las letras. Pues entre los géneros periodísticos creo que es el más expresivo y por lo tanto el más importante, porque a través de la crónica se puede explorar a profundidad los grandes temas sociales, y en el caso de la mesa de mañana, que es crónica urbana, creo que la crónica es ideal para explorar la caótica y turbulenta Ciudad de México, porque estructuralmente la crónica permite muchas herramientas, tanto literarias como periodísticas. Aldo, ¿cómo llevas a cabo la construcción de tus crónicas? Digo, porque pues, sé que, por ejemplo, te gusta mucho seguir algunos personajes muy particulares, ¿no? ¿Cómo llevas a cabo la construcción? Pues me gusta pensar en la crónica como un ejercicio fotográfico en el que uno sale, explora, abreva de la ciudad como tal en este monstruo, y entonces ya frente a la hoja en blanco, frente a la libreta, a la computadora, como sea que se trabaje, se hace un trabajo de revelado en el que ya me apropio de las palabras un poco de Hugo, se le da orden a algo tan caótico como la ciudad. Entonces a mí me gusta trabajar, y me parece que así debe ser forzosamente in situ. Entonces voy, hablo con las personas, trato de que sea una charla lo más amena posible, y ya después frente a la hoja, insisto, ya el trabajo de cronista es el que se revela, y yo tengo que poner orden a sus palabras, a sus gestos, tratar de interpretar lo que dijo y lo que no dijo, y sobre todo lo que quiso decir también en expresiones, y creo que eso es algo muy bello de la crónica, que permite un trabajo de objetividad también, y a la vez paradójicamente de subjetividad. Entonces me gusta, sobre todo cuando entrevisto, que sea una charla muy amena, y después ya frente a la computadora tratar de dar cierto orden a este caos. De alguna forma, al convertirte en cronista, pues también te vuelves parte de la historia de esta ciudad, porque también es tu deber el tener que contar en esos pequeños momentos que forman parte de ella. ¿Cuál ha sido uno de estos momentos que quizás a ti más te han marcado? Pues a través de mis crónicas creo que he aprendido que uno de los grandes méritos de un cronista es la capacidad de desaparecer, de ser fantasmal, de intervenir lo menos posible en los personajes, de no influirlos, sino de desaparecer, de dejarlos ser y documentar lo que dicen, lo que hacen, y como dice Aldo, lo que no hacen, que es ahí como en lo invisible donde está el contenido más profundo y más poético. Entonces creo que una gran habilidad de un cronista es la de ser fantasmal, como esta presencia difusa que no está ahí y solo recibe los estímulos de la ciudad y de las personas. ¿De qué forma es que podemos conceptualizar hoy al cronista, ¿no? En este mundo globalizado que, como lo acaba de decir Hugo, pues a veces pasa desapercibido, ¿no? ¿Cómo conceptualizar al cronista en este presente y por supuesto hacia el futuro? Me parece que la labor fundamental del cronista, y retomo nuevamente las palabras de Hugo, es precisamente ese no estar. Sin embargo, que su presencia sea palpable en las hojas. Entonces yo creo que el cronista forzosamente ha de estar tras bambalinas siempre, y es el que quizá logra amalgamar todo este conjunto de voces, de sonidos, de personajes y también de ritmos que es la ciudad, me parece, y el cronista es el que va a dar orden a todo esto y se lo va a presentar en una hoja con una cierta estructura siempre subjetiva, pero a la vez dando la sensación de que así son las cosas, de que así es la vida, y que el que lo está leyendo pudo haber estado ahí en vez del cronista. Entonces yo creo que efectivamente es una literatura, me parece, que suprime un tanto el yo para dar paso al nosotros. Entonces yo creo que el futuro del cronista se halla principalmente en esta colectividad, en la capacidad de dar voz a otro tipo de personas que normalmente no tendrían una voz, y arrojar la luz sobre sectores de la sociedad que normalmente no notaríamos si no fuera por la labor del cronista. De forma muy breve, Hugo, ¿se puedes contarnos alguna anécdota que has tenido por las calles de esta ciudad? Pues de todas las anécdotas, la que más me ha llamado la atención es
la historia de una mujer vieja, como de 80 años, que vive en una calle que su ventana da a Sullivan, y por las noches ella casi no duerme y padece demencia senil, entonces cada noche es viuda, se asoma por su ventana, ve la calle y siempre cree ver a su esposo muerto hace como 20 años subirse a un coche con una prostituta, subir a su coche a una prostituta, y ella de cierta forma cada noche sufre con la idea de que su esposo le está haciendo infiel en sus narices, y me conmovió mucho que ella estuviera sujeta a este sufrimiento permanente y demencial, y que ella lo vive como si fuera una realidad que la hiere. ¿A ti, Aldo, te ha marcado algunos de estos momentos en las crónicas que has realizado? Fíjate, es curioso, toda esta zona de por aquí, del Metrobús Perisur, a mí siempre me ha gustado, seguramente lo asocio a algo que en este momento no puedo traer a la mente, pero lo asocio siempre con lluvia. Entonces, mi estancia, digamos, en la Ciudad de México, como yo habitante del Estado de México, tiene otro carácter, tiene otro tono, en el ciertamente peregrino, del visitante acaso indeseado por momentos, por otros mejor recibido. Entonces, una de las cosas que más me ha marcado es, en alguna ocasión yo estaba por aquí en una obra de teatro, asistí a una obra de teatro, y de regreso la lluvia hizo muy lento el avanzar del Metrobús, y al llegar a la parte de Revolución pues vi toda esta cosa de las sexoservidoras. Y digamos que de cierta manera esta mínima inundación que hubo sacó a flote lo que a veces no vemos, indigentes, las prostitutas. Entonces esa es una de las escenas que más me han marcado de la Ciudad de México y sobre la que trabajo constantemente. Bueno, pero por hoy hemos concluido presentándoles a ustedes lo que se vive en una feria de libro. Conversamos con algunos autores y tuvimos una interesante mesa de reflexión sobre el libro universitario y su pertenencia.